¿Cómo está? Regresa a Temas del Día y de inmediato le propongo revisar nuestra pregunta en Twitter. Aquí está en pantalla. El gobierno de Nicolás Maduro continúa llamando a diálogo a la oposición de Venezuela por la estabilidad de la nación. La Unión Europea en respuesta aplica sanciones. ¿De qué parte está el bloque regional? ¿A qué intereses responde? ¿A qué apuesta? Opine, participe con nosotros. Nos queda media hora de programa, entonces puede llegarnos su respuesta y daremos acuse de recibo. Mientras le cuento que el presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó hoy ante la Asamblea Legislativa su informe anual en ocasión de celebrarse 12 años del Estado plurinacional con el liderazgo del mandatario. De esto le hablamos en nuestro primer tema del día. En su informe de gestión, el jefe de Estado reivindicó la estabilidad política durante su mandato y resaltó la diversidad parlamentaria en el órgano legislativo, lo que hace de Bolivia un país verdaderamente plurinacional. Evo Morales le agradeció al pueblo el apoyo a la revolución democrática y cultural durante estos 12 años y explicó los avances económicos. Por ejemplo, señaló que en el periodo 2005-2017 los indicadores crecieron un 5% anual. Los datos, es importante refrescar la memoria ante las nuevas generaciones. Esto solo se puede hacer, garantizar la estabilidad social con la participación de todo el pueblo boliviano. La presencia de los asambleístas con vestimentas de todos colores, con distintas fisonomías, con tantos colores de guardatojo, de mantas, de polleras, de vestidos, del campo de la ciudad. Esta es la expresión del Estado plurinacional de Bolivia. El pueblo ha buscado esta presencia. Aquí está el pueblo. Bueno, en este mismo contexto, el presidente Evo Morales se refirió al anuncio realizado por él la víspera sobre la decisión del Ejecutivo de abrogar el Código del Sistema Penal a fin de evitar que la derecha tenga argumentos que generen desestabilización en el país. Que decidí abrogar todo el nuevo Código del Sistema Penal. Ojalá rápidamente pueden consensuar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Frente a la mentira, lamentablemente ganó la mentira, la desinformación para una conspiración. El presidente propone crear entonces desde cero un código penal libre de los rezagos que se remontan a la dictadura de Hugo Banzer. Le vamos a explicar más a continuación. El nuevo proyecto de código penal será consultado con los ciudadanos para familiarizarlos con el contenido y el objetivo de la nueva ley. Ante esto, el presidente del Senado, José Alberto González, anunció hoy que la Asamblea elaborará una ley corta hasta el viernes para abrogar la norma vigente, lo que representa un avance para la redacción del nuevo instrumento legal. Vamos a enlazarnos con Bolivia. Nuestro compañero Freddy Morales nos cuenta mucho más. Te saludo, Freddy. ¿A qué más responde esta decisión del Ejecutivo boliviano de comenzar desde cero con el nuevo Código Penal en lugar de hacerle modificaciones? ¿Cómo habían interpretado ciertos sectores sociales esas modificaciones? Amplíanos, por favor. Te saludo desde la ciudad de La Paz, Rey. Buenas tardes. Pues es una decisión del gobierno nacional para un poco que las aguas queden absolutamente divididas, porque el tema del Código Penal, si hacemos un poco de recuerdo, Rey, empezó con la crítica de un solo artículo, el 250, por parte de los gremios de los médicos que pedían que sea anulado. Tras un poco más de un mes de huelga, el gobierno dio lugar a la petición de los médicos y también dio lugar a la petición del transporte pesado de carga del país, que había solicitado la anulación de otro artículo. Pero ya pasado un mes del conflicto de los gremios médicos, los partidos políticos de oposición, la oposición política en general, ya se había montado de este conflicto y ya cabalgaba totalmente sobre el mismo. De modo que ya no solamente se pedía la abrogación de dos artículos, la derogación de dos artículos, sino la derogación de todo el código. El presidente Evo Morales, en un gesto, dio lugar a que se revise
todas las observaciones que pudieran plantearse desde la sociedad civil. Pero esto ya era insuficiente para la oposición política de este país, que estaba exigiendo la anulación de todo el código, pero además con el añadido de que se anule una resolución del Tribunal Constitucional aprobada el año pasado, por la que se autoriza que el presidente Evo Morales pueda postularse como candidato a la reelección en las elecciones del año 2019. El gobierno detectó el carácter político entonces de la movilización, y para que el tema del Código Penal no haga sombra, no sea una especie de paraguas también para ciertos sectores que se habían manifestado junto con la oposición política, entonces se tomó esta decisión de sacar del medio el Código Penal para que queden claras las demandas y las exigencias de los sectores opositores. Y ahora sí están claras, muchos sectores han anunciado que continuarán con las movilizaciones, primero hasta que el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa, apruebe la ley respectiva, esta ley corta de la que hablabas, para anular el nuevo Código Penal. Pero inmediatamente estos mismos sectores dicen, pero además seguiremos las movilizaciones hasta que el presidente Evo Morales renuncie a aceptar esa decisión del Tribunal Constitucional para que pueda postularse a la reelección el año 2019. Y este es el tema de fondo que ha decidido enfrentar el gobierno, el de la postulación del presidente Evo Morales. Las autoridades de gobierno han señalado que ahora queda claro que quienes continúen con movilizaciones están en una campaña absolutamente política, y en esos términos, en términos políticos, va a responder el gobierno del presidente Evo Morales para garantizar que próximamente pueda participar como candidato a la reelección el año 2019. De modo que las aguas ya han quedado totalmente claras, está dividido un tema de otro, ya no hay el tema del Código Penal, sino absolutamente de acá en adelante veremos el desarrollo y haremos la cobertura, Rey, del desarrollo de esta pulseta de la oposición política para que el presidente Evo Morales no pueda postularse como candidato o renuncie para postularse como candidato el año 2019. Así será, Freddy. Muchísimas gracias por poner el dedo sobre la llaga, por explicarle a la audiencia de Telesur de qué va todo esto. Gracias una vez más. Hasta la próxima. Freddy Morales, directamente desde la ciudad de La Paz. Vamos a recordar nuestra pregunta del día. Ahí está la pregunta a Twitter. El gobierno de Nicolás Maduro continúa llamando a diálogo a la oposición de Venezuela por la estabilidad de la nación. La Unión Europea en respuesta aplica sanciones. ¿De qué parte está el bloque regional? ¿A qué intereses responde? ¿A qué apuesta? Opine. ¿Tenemos algunas de las respuestas que nos han llegado? Sí, por ejemplo esta de Jorge Vargas, que dice, habría que preguntarse, ¿son los pueblos europeos los que imponen esta medida o son las oligarquías financieras y militaristas que tienen capturada a la Unión Europea? Muchísimas gracias a este usuario de Twitter por participar con nosotros. Nuestra imagen del día nos llega desde la ciudad canadiense de Montreal. La policía multó a un carro hecho de nieve por estar mal estacionado. Tras unas horas de espera, no fueron los quitanieves quienes llegaron al lugar, sino dos vehículos policiales que patrullaban la zona. Al darse cuenta de que el auto cubierto de nieve estaba presuntamente mal estacionado, uno de los agentes se dispuso a ponerle la multa, pero se dio cuenta de que no era un vehículo real. Los policías lo tomaron con humor y dejaron entonces una notificación en el parabrisas que vamos a ver una vez más en pantalla con este collage que hemos preparado para usted. Decía, nos han hecho la noche, y se ríen entonces los policías por haber sido tomados sorprendidos. Ahí está entonces este collage de imágenes del día para hoy. Con ella los dejamos, ahí está la nota. Vous avez fait notre soirée. Nos han hecho la noche, dicen los policías en Montreal. Vamos a la pausa. Nuestro segundo tema del día nos va a llevar a Chile. La capital de ese país suramericano ha sido escenario de la segunda reunión ministerial del Foro CELAC-China, con la finalidad de continuar fortaleciendo las relaciones, el diálogo y la cooperación entre los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la considerada por muchos la primera economía mundial. Vamos a ampliar a continuación. Durante la apertura del evento, la presidenta Michelle Bachelet resaltó la importancia de este tipo de encuentros con el gigante asiático
para fortalecer el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Indicó además que en época de constantes cambios es necesario innovar para garantizar una mejor calidad de vida a los pueblos de toda la región. En paralelo a este encuentro, se lleva adelante en Santiago la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En este contexto de cambios permanentes, la palabra determinante es innovación. Ella emerge con fuerza en la actual conducción política china y tiene sin duda una gran importancia para la etapa de desarrollo económico y social que vive América Latina y el Caribe. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó por su parte la importancia del foro. Lo esencial de este foro es profundizar la cooperación entre nuestra región y China. En la etapa de desarrollo que vivimos actualmente en América Latina y el Caribe, el tipo de cooperación que requerimos es principalmente formación de talento humano, transferencia de conocimiento, de ciencia, de tecnología, acceso a las fuentes de financiamiento, recursos, programas con los que cuenta China y que ha puesto a disposición de este proceso integrador. Por otro lado, nuestra región cuenta con recursos energéticos y minerales, amplia producción agropecuaria e industrias en desarrollo que podemos sumar a nuestra relación con China. Vamos a revisar algunas claves sobre este foro CELAC-China. Por ejemplo, el 17 de julio de 2014, durante la reunión de líderes de China y América Latina y el Caribe con sede en Brasilia, se aprobó el establecimiento oficial del foro CELAC-China. Entre el 8 y el 9 de enero de 2015 se realizó la primera reunión ministerial de este foro en Pekín y marcó el lanzamiento oficial del mecanismo. Durante los siguientes 3 años, China y América Latina y el Caribe reforzaron su cooperación bilateral con numerosos frutos bajo la guía del Plan de Cooperación China-Estados Latinoamericanos y Caribeños 2015-2019. En este contexto se celebraron 17 subforos en varias esferas, como por ejemplo partidos políticos, infraestructuras, tecnología, finanzas, empresarios y medio ambiente. Por ende, se amplió la cooperación. En aras de estrechar los lazos de cooperación con la región, China ha cumplido su compromiso de conceder préstamos preferenciales a especiales para infraestructuras, de los que se han beneficiado 80 proyectos civiles en unos 20 países latinoamericanos y caribeños. A Chile nos vamos con nuestra compañera Paola Dragnik. Te saludo, Paola. Cuéntanos a esta hora qué balance pudiéramos hacer del foro, un foro que sesiona en una ciudad donde también se ha venido desarrollando la 6ª cumbre de la CELAC. Adelante. Hola Rey, ¿cómo estás? No tengo muy buen retorno, pero bueno, contarte que lo primero es que ya ha finalizado el encuentro CELAC-China. Ahora los cancilleres están reunidos, pero sin la participación del canciller chino, solamente en el encuentro que estaba previsto como las comunidades de América Latina y el Caribe. Un foro que ha concluido con la llamada Declaración de Santiago, una declaración que resume los puntos más importantes de estos acuerdos que ya cumplen varios años. Hay que recordar que el primer foro CELAC-China fue en Beijing en el año 2015 y desde ese entonces hasta hoy los balances son solamente positivos. La declaración de Santiago, lo primero que han dicho los 3 cancilleres que ofrecieron la vocería en la conferencia de prensa, el canciller chileno, el canciller de El Salvador y el canciller de China, pues que se asume la Agenda 2030 que se ha dispuesto desde Naciones Unidas para plantear el desarrollo sustentable. Así es que se alinea la declaración de Santiago en este sentido. Por otro lado, escuchamos muy atentamente al canciller de China, que dio algunas informaciones muy importantes sobre los compromisos que asume esta nación asiática, particularmente con nuestra región. Una de ellas es cooperar no solo para lograr un intercambio comercial en condiciones de cierta igualdad, sino ayudar a fortalecer la industria local a través de tecnologías, capacitaciones e incluso 6.000 becas gubernamentales para que la gente pueda ir hasta esa nación a capacitarse y aprender la tecnología, para que América Latina y el Caribe dejen o cambien un poco este modelo que hasta ahora ha sido más bien extractivista y de aporte de recursos naturales y de materia prima al intercambio comercial. Se ha hablado largamente y de hecho van a ser probablemente los titulares el día de mañana de la nueva ruta de la seda, que esta vez incluye América Latina y además vías de comunicación que no solo van
van a ser aéreas y marítimas, sino también digitales, porque se ha planteado la urgente necesidad de hacer una conectividad por fibra óptica a través del Océano Pacífico que permita que China esté en directa conexión con la región. Así es que ha sido un foro muy positivo y un balance también muy positivo. Hay que decir que anualmente son 250 millones de dólares ya los que se están transando entre China y esta región. Se espera que esta cifra aumente, pero que no solo sea en el comercio puro. Eso ha sido una de las cuestiones que se ha conversado no solo en las bilaterales, sino también en los pasillos y en el plenario del foro. Lograr que América Latina alcance un desarrollo tecnológico que le permita salir de la exportación básica de materias primas. Excelente, Paola, muchísimas gracias por esta información. Hasta la próxima. Paola Dragni, directamente desde Santiago de Chile. Vamos ahora a revisar otros temas que también son noticia durante esta jornada de lunes. Para eso, vamos a las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Vamos a comenzar con Cuba. Alien Fernández. Raúl Castro fue nominado este domingo como diputado al Parlamento cubano en la Asamblea Municipal Extraordinaria del Poder Popular en el segundo frente. Esto es en Santiago de Cuba. La aprobación del actual presidente fue apoyada por los 79 delegados electos. Utiliza una etiqueta conocida por todos los cubanos, por Cuba, en contexto electoral. También Alien nos cuenta lo siguiente. Para la nominación de los delegados provinciales y los diputados al Parlamento cubano, se tuvieron en cuenta más de 18.000 propuestas realizadas por campesinos, mujeres, obreros y estudiantes de Cuba. El 50% de ellos son delegados de base. El 11 de marzo, Cuba vota. Vamos ahora con André Vieira en Brasil. Vamos a ver qué nos cuenta. Si me hacen el favor de subir un momentico para leer el tuit. Ajá. Eso es. Sigue la movilización en defensa de la democracia brasileña con Lula en Porto Alegre. Justicia para Lula. Elección sin Lula es fraude, es una etiqueta que ha estado muy posicionada, o sea, elecciones sin Lula es fraude, y con Lula en Porto Alegre, que es también otra de las etiquetas que han estado posicionadas en las últimas horas. Escuchamos. Saludos compañeros de Telesur, nosotros seguimos acompañando aquí en Porto Alegre la movimentación de los movimientos sociales. Estamos justamente en el campamento de la democracia, donde trabajadores de todo el país están aquí reunidos para acompañar de cerca el juicio en segunda instancia de Lula da Silva. Los trabajadores rurales principalmente aquí están, que marcharon hoy por casi 10 kilómetros desde la llegada, desde la salida de Porto Alegre hasta aquí, hasta cerca del tribunal, donde se realizará el próximo miércoles este juicio contra Lula da Silva. Y nosotros, por supuesto, estaremos acompañando aquí las movimentaciones de estas organizaciones sociales que denuncian que este juicio contra Lula da Silva es en verdad una persecución política, ya que no hay pruebas para condenar Lula da Silva. Y estos movimientos prometen hacer una vigilia para presionar el judiciario que Lula no sea condenado otra vez, ya que no hay pruebas contra este expresidente. Y los movimientos denuncian que esto es una persecución política, ya que Lula es el principal candidato a las elecciones presidenciales aquí de Brasil, y por eso que el judiciario está utilizando de forma política un instrumento para retirar Lula de esa disputa electoral. Pero los movimientos prometen resistir para permanecer con su candidatura de la izquierda fuerte con Lula da Silva para las próximas elecciones. Y nosotros de Telesur seguiremos aquí acompañando todas las movimentaciones desde Porto Alegre, desde diferentes rincones del país. Muchísimas gracias, André. Vamos con Francesca Emanuele. También nos trae un tuit. Dice, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén se abrirá el próximo año. Así lo dijo el vicepresidente Mike Pence en una gira de 4 días en el Medio Oriente. Escuchemos a Francesca. Mike Pence anunció que Estados Unidos abrirá su embajada en Jerusalén antes de que finalice el próximo año. Así lo dijo en el Parlamento israelí mientras
Los diputados de la llamada lista común de mayoría árabe, la que es por cierto la tercera fuerza del Parlamento de Israel, pues levantaron una pancarta con la fotografía de la cúpula de la roca y con la frase Jerusalén, capital de Palestina. El vicepresidente Pence también dijo que Donald Trump había hecho historia en diciembre pasado cuando anunció el traslado de la embajada y según él, el mandatario estadounidense habría tomado esa decisión por el bien de la paz. Así lo dijo con esas palabras, por el bien de la paz. Lo cierto es que el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo hace unos días que después del anuncio de Donald Trump, al menos 30 personas habían muerto, más de 7.000 habían resultado heridas y al menos 1.000 encarceladas. Todo esto por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Israel. Habría entonces que preguntarle al vicepresidente Mike Pence de qué paz habla, ya que lo único que se ha reportado después del anuncio del presidente Donald Trump del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es el rechazo internacional, conflictos y muertes. Muchas gracias a Francesca desde Estados Unidos, donde, bueno, ya todo parece indicar que nuevamente hay gobierno, se pusieron de acuerdo. Vamos entonces a nuestro tema en desarrollo. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien además funge, usted lo sabe, como jefe de la delegación del gobierno venezolano en los diálogos con la oposición en República Dominicana, salió al paso a las nuevas sanciones adoptadas por la Unión Europea contra funcionarios de la nación bolivariana. Rodríguez destacó el entramado panorama que rodean estas sanciones. Pues hoy, obedeciendo, moviendo la cola como perro faldero, la élite que domina la Unión Europea decidió sancionar a 7 honorables, decentes, gente de ley, gente cabal, patriotas verdaderos de la patria venezolana. No tenemos que solidarizarnos con estos patriotas, sino expresarles nuestro orgullo por la defensa acérrima que han hecho de la paz y de la vida republicana en Venezuela. En Caracas, Esther Yáñez nos tiene mucho más al respecto. Hola, Esther. ¿Qué otras denuncias realizó Jorge Rodríguez en este contexto? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Bueno, no ha sido solamente Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación venezolano, el que ha reaccionado a estas últimas sanciones por parte de la Unión Europea. Ha habido muchas reacciones por parte de varios sectores del Gobierno nacional, pero ya que empezábamos por Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación, vamos a continuar con lo que decía, porque lo más importante que decía Rodríguez hoy a la prensa es que estas sanciones responden a un ataque a los diálogos de paz que están llevando a cabo el Gobierno nacional y la oposición venezolana debido a las reiteradas llamadas del presidente Nicolás Maduro. Aseguraba Jorge Rodríguez que, por ejemplo, la última semana, cuando tenían previsto reunirse en República Dominicana y cuando pensaban que por fin iba a haber un acuerdo, bueno, pues al final la oposición decidió no sentarse y no firmar acuerdos, y todo ello, decía Jorge Rodríguez, que lo entendían por las presiones por parte de Estados Unidos extensibles ahora a la Unión Europea, que acaba de sancionar, como estamos contando, al gobierno de Venezuela. Incluso decía Jorge Rodríguez que el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos por parte de Estados Unidos, Thomas Shannon, había viajado a Europa para hablar con Mariano Rajoy, el que ha calificado como el punta de lanza, el intermediario con el resto de líderes europeos, a los que Estados Unidos habría solicitado entonces sancionar a Venezuela. Así que por parte del ministro de Comunicación tenemos esa reacción, pero muy temprano, Rey, reaccionó también la Cancillería venezolana. Lo hizo con un comunicado en el que calificaba de indignas estas sanciones y decía que violan los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, pretendiendo ejercer una grosera, dice textualmente, injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Además, continuaba este comunicado de la Cancillería, estas decisiones denotan una política errática e intervencionista y califica esta conducta como algo obsesivo contra Venezuela, porque recordemos que no son las primeras sanciones, sino que llevamos varios meses hablando de sanciones que permiten y que pretenden
pretenden bloquear económicamente y financieramente al país. Dos reacciones más, Rey. La de Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha dicho que no van a permitir este tipo de injerencias y que ha dicho que se van a tomar las acciones pertinentes, pidiendo al presidente Nicolás Maduro que se reinviertan también estas sanciones y que haya entonces medidas de Venezuela para con la Unión Europea. Y por último, Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, se mostraba también muy contundente en su cuenta de Twitter, asegurando que repudian la bochornosa actuación de la Unión Europea al margen de la legalidad internacional, que la subordina totalmente al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Así que, como ves, Rey, muchísimas reacciones por parte de diferentes secciones del gobierno venezolano contra este último paquete de sanciones de la Unión Europea, que más que resultar sanciones concretas contra uno u otro funcionario, lo que denotan son una simbología muy importante de persecución y de injerencia contra el país caribeño. Rey. Muchas gracias, Esther, por el reporte. Justamente a esto le vamos a dar continuidad a través de nuestra pregunta en Twitter. Veamos otras respuestas. Aquí está la pregunta nuevamente. El gobierno de Nicolás Maduro continúa llamando a diálogo a la oposición de Venezuela por la estabilidad de la nación. La Unión Europea, en respuesta, aplica sanciones. ¿De qué parte está el bloque regional? ¿A qué intereses responde? ¿A qué apuesta? Vamos a ver qué nos dice en esta ocasión José Manuel Barroso. Dice, pese a las celadas que ha tenido que desafiar, las trampas que ha sorteado esta opción del diálogo a insistencia de Nicolás Maduro sobrevive. Hay quienes desde la oposición se empeñan en jugar con el destino de un pueblo y la Unión Europea apoya a la barbarie. ¿De verdad? No aprenden. Y esta es la respuesta de Laurita Garza, la profesora, que nos dice que busca, pues implosionar el diálogo con base en las órdenes de Donald Trump y a costa del pueblo venezolano, cuyas vidas realmente no les importan. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado.